¿Cómo están? Un gusto saludarles nuevamente en Hablemos Hoy por las pantallas de UCB Televisión para todo el país. ¿Usted se habrá imaginado que existe una república glaciar con pasaporte, con representación diplomática, con una serie de aspectos que la constituyen efectivamente como un Estado, como una nación que existe y donde muchos de los ciudadanos chilenos también forman parte de esta república? Vamos a abordar la realidad de los glaciares en Chile y lo que significa también una arista política extremadamente interesante, junto a uno de los impulsores de lo que ha significado esta campaña desde el ámbito comunicacional, pero que ha ido sumando una voz y una fuerza ciudadana muy interesante que queremos compartir con ustedes. Nos referimos a Greenpeace y específicamente a su director en Chile, Matías Azun. Matías, un gusto saludarte. Un gusto. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Y la verdad que comenzando ya este caminar que forma parte de nuestro programa, ¿cómo nace esto? ¿Cómo nace esto de llegar a constituir una república? Para algunos es un aspecto muy anecdótico, casi humorístico, pero para ustedes esto es muy serio y esto no se detiene. Es bastante serio. Surge en un momento en el que para nosotros, a propósito de los conflictos que habían tenido las comunidades del Valle del Huasco en Pascualama, Sí. de los conflictos que estaban teniendo las comunidades de los Andes y de Lo Barnechea con los proyectos mineros de la zona, el conflicto que tienen las comunidades también que se oponen al proyecto Alto Maipo, en el cajón del Maipo, llegó un minuto en donde se hizo tremendamente necesario para nosotros poder explicarle a Chile que la carencia de una ley de glaciares era grave y que el que Chile no contara con herramientas prácticas que permitan proteger los glaciares y que más aún que los reconozcan como un patrimonio ambiental de todos los chilenos, como las reservas estratégicas que son, era un problema gravísimo. Y esta situación justamente nos desesperaba. ¿Cómo le explicamos a Chile que tenemos sobre territorio chileno el 82% de los glaciares de América Latina, que cubren además de norte a sur, que existen en cada una de las regiones del país, que son tremendamente necesarias para las cuencas, que son fundamentales para cada uno de los sectores de la economía? ¿Cómo explicarle a un país entero la responsabilidad regional que tenemos para enfrentar, cuidando los glaciares, el cambio climático, ¿no? Los glaciares, tú sabes, los glaciares son nieve compactada, constituyen ríos congelados que van poco a poco soltando agua. Pero el momento en el que los glaciares, particularmente los glaciares blancos, se deshielan, es justamente el periodo en donde hay menos precipitaciones, menos nieve, menos lluvia, etc. Y por lo tanto son fundamentales, hacen la diferencia entre la sequía absoluta en muchos casos, entre la desaparición de una cuenca, de un río, y un hilito de agua, que para los árboles que viven ahí y para los animales que participan de ese ecosistema, y en especial para la gente, resultan fundamentales. Y además un tema estratégico, Matías, desde el punto de vista de lo que estamos viviendo como país. Sin lugar a dudas, tú sabes que y la utilización de recursos hídricos. Justamente, Chile es un país que va a ser afectado de manera significativa por el cambio climático que ya se viene. Y por lo tanto, el cuidarlo hace la diferencia entre la desertificación en muchos casos, Exacto, entre la precariedad, entre la miseria, entre la vida, entre la pérdida de calidad de vida y la posibilidad de tener comunidades que puedan participar, de tener una industria que funcione, es la diferencia entre sustentabilidad y miseria. Exacto. Y por lo mismo los glaciares resultan fundamentales. Y lo que queríamos era cómo podemos explicarle a un país que los glaciares están en tierra de nadie. Y ahí dijimos, esto no lo he dicho nunca. ¿Te acuerdas de ese chileno que registró la luna? Sí. ¿Y si lo registramos a nosotros? No, pero eso es muy feo. ¿Y si fundamos un país? Y dijimos, mira, ¿esto se ha hecho? Sí. ¿Y ha funcionado? Sí. ¿Y por qué no lo hacemos? Si Chile no se hace cargo de los glaciares, pues convoquemos a la gente, convoquemos a la ciudadanía, convoquemos a toda la gente que le parece impensado que un país que tiene glaciares desde mucho antes de que el hombre fuera hombre, que nos cuidáramos entre nosotros mismos y dijéramos, hagámonos nosotros cargo. Hasta que el Estado de Chile no reconozca los glaciares como parte de su territorio y se comprometa con protegerlos, a saber, que los declare bien nacional de uso público y que una ley evite que actividades destructivas, minería, turismo, industria, generación de eléctrica, etcétera, los afecte, hasta que eso no esté por ley normado, entonces nosotros los cuidamos y vamos a utilizar todas las herramientas que tiene la cultura de paz que Greenpeace cultiva, con justamente las herramientas diplomáticas de una nación. Y fundamos un país.
Y esto comenzó... Y ha tenido muy buenos sí, resultados. ha tenido buenos resultados, ha tenido Todo el además... mundo habla de glaciares ahora. Exactamente, se cumplió ese objetivo comunicacional, duda. pero también, evidentemente, ahora entramos en un debate mucho más denso, mucho más importante, trascendental, como tú lo manifestabas. Además, lo que nos interesaba en esta conversación, Matías, es aporta, quedan pocos días para lo que va a significar el mensaje presidencial del 21 de mayo, Así es. donde Michelle Bachelet, ustedes han interpelado además a Michelle Bachelet directamente durante esta semana en su visita, en su viaje a Argentina, Sí. con una imagen que ha dado mucho comentario, no solo en nuestros países. Hemos hecho de todo, de hecho. ¿Sabes? Exacto, y donde esta imagen de una Michelle Bachelet más envejecida, 2030, ese es el escenario que ustedes plantean, generó además un debate muy interesante en buena parte de la prensa internacional. ¿Qué buscaban ustedes mostrando una Michelle Bachelet en el 2030, con el paso de los años, en la Casa Rosada, con estas imágenes que han dado tanto que hablar? A ver, para nosotros aquí un asunto de fondo, y de forma, pero sobre todo de fondo. Hoy en día el medio ambiente está amenazado por inversiones, por producción, etc., ¿no? El medio ambiente ya no aparece como aquello que está fuera de las ciudades, es parte de un mundo que es finito y que está en peligro. Sí. Y por lo mismo ha sido para nosotros sumamente relevante entender que es la gente la que produce los cambios y que por lo tanto nuestra campaña no podía ser decir, ¡hey, miren, acá! No, es todos juntos vamos a proteger esto. Y las autoridades, como ocurre en los cambios democráticos, las autoridades escuchan lo que la gente quiere, lo que el pueblo quiere. En una democracia es el pueblo el que manda. Y Bachelet es hoy la jefa de un Estado que se tiene que hacer cargo. Por lo tanto, en términos prácticos, es ella la que tiene que recoger este impulso ciudadano y comprometerse en la protección de los glaciares. Esto es fundamental que ocurra y por lo mismo la campaña completa está pensada para invitar a todo el mundo a sumarse. Chile le dio una oportunidad a Bachelet. La presidenta Bachelet ya fue presidenta una vez y en ese momento los glaciares no tuvieron una ley que los reconociera y que los protegiera. Esta vez, por supuesto, con el presidente Piñera tampoco ocurrió, si no, no estaríamos haciendo esta campaña. La presidenta Bachelet, sin embargo, preparó un proyecto de ley en aquel tiempo. Y ese proyecto de ley está, de alguna manera, en su programa presidencial. Ella, dentro de los compromisos de su gobierno, señaló que los glaciares podían ser considerados bien nacional de uso público. Pero con la legislación de agua que Chile tiene, que privatiza las aguas y que las entrega, que las reconoce como bien nacional de uso público, pero que las permite entregar en concesión, si los glaciares fueran bienes nacionales de uso público, en estricto rigor, eso podría permitir, por ejemplo, que alguien los registrara a su nombre. Esta cuestión es complicada y por lo mismo lo que necesitamos no es solo que Chile diga los glaciares son nuestros. Esto es lo mismo que un padre abusivo diga, no, ese hijo es mío. Pero ¿te vas a comprometer a cuidarlo? ¿Te vas a comprometer a protegerlo, a darle lo que necesita? ¿O lo vas a decir que es tuyo y ya está? ¿No? Matías, Lo que queremos justamente entonces, por lo mismo, es que el gobierno, que se tiene que hacer cargo de esto, el Estado, rompa ese equilibrio y diga, ya está. Si los glaciares son reservas de vida, son reservas estratégicas de agua y por lo mismo fundamentales para los ecosistemas, entonces nosotros nos hacemos cargo. Cuando eso ocurra, va a dejar de tener sentido nuestra república, pero hasta que eso no ocurra, somos república de glaciares. ¿Y cómo han ido asumiendo estas señales que han nacido del Ejecutivo, particularmente desde el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Medio Ambiente? Se ha señalado que se van a instaurar mesas de diálogo, de trabajo. ¿Ustedes esto lo ven como algo que va en dirección a lo que están esperando? Partamos por reconocer... ¿Aporta lo que puede ser un proyecto de ley? Sin lugar a dudas. A ver, para que la gente lo entienda bastante claro, hoy hay proyectos de ley. El senador Horvath recogió el trabajo que alguna vez se hizo y presentó un proyecto de ley de cuidado de áreas glaciares. Le falta todavía, no es un proyecto perfecto, le falta el cuidado de las áreas periglaciares. Esto es sumamente importante porque la gente lo va a entender rápidamente. Un glaciar es un río congelado, es una masa de hielo, y esa masa de hielo se conserva en ese lugar de esa forma, congelada, justamente porque hay un ecosistema que la mantiene. ¿Sí? Es bastante sencillo. El hielo existe en el refrigerador porque hay ciertas características físicas del refrigerador para conservar el hielo. Si uno cambia o desenchufa el refrigerador, evidentemente el hielo se descongela. Y por lo tanto no basta con proteger los glaciares, hay que hacer toda una legislación que permita proteger las áreas periglaciares. Y por lo mismo en esas áreas es fundamental que no existan caminos mineros, que no hayan tronaduras, que no hayan canchas de esquí, etc. Un conjunto de cosas que finalmente terminan deteriorando todo el ecosistema. Ese proyecto de ley, sin embargo, de Horvath existe. Ahora, hay otras iniciativas que han empezado a surgir, de incluirlos dentro de
un estatuto específico que permitan reconocerlos como bien nacional de uso público. Está también la reforma que se ha propuesto sobre propiedad de las aguas, que tiene mucha relevancia. Nosotros en específico lo que estamos pidiendo como mínimo es un proyecto que primero los reconozca como tales, los identifique las áreas periglaciares, el ambiente glaciar y el permafrost, que son fundamentales en este asunto, para la protección del glaciar, y finalmente que también prohíba y limite aquellas actividades que es sabido deterioran directamente la capacidad del glaciar de mantenerse. Y en este ámbito, ¿qué le responden ustedes, Matías, a quienes dicen que medidas como esta pueden poner en riesgo también lo importante que es la minería para Chile, para lo que es su futuro y para lo que es su actividad productiva? Cualquier persona que hoy día nos diga que la minería está limitada, yo creo que se queja. Esta no es una campaña antiminera bajo ningún punto de vista, es una campaña a favor de la vida y del agua. Es un contrasentido suponer que oponerse a la conservación del agua y de la vida es oponerse al desarrollo. ¿Qué desarrollo puede haber si no hay agua? Es al revés. No por nada fue la misma minería, las mismas empresas las que incentivaron este encuentro, en donde finalmente el ministro Undurraga y el ministro de Obras Públicas y el ministro de Medio Ambiente plantean una señal muy clara. ¿Pueden convivir glaciares y crecimiento económico? Sí, de lo contrario no hay desarrollo posible. Sin glaciares, solo con crecimiento económico, la gente de Pascualama lo ha explicado muy bien, el oro no quita la sed. El cobre no permite regar las plantas, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, lo que estamos diciendo básicamente es que defender los glaciares es defender la vida. Tú sabes que uno de nuestros ciudadanos ilustres es el obispo de Aysén, don Luis Infanti de la Mora. Y don Luis Infanti, entre cuando otros lo invitamos, chilenos entre ilustres, Nicanor ¿cierto? Parra, Isabel Allende, Claro. etcétera. Pero la frase de don Luis Infanti a mí me caló muy hondo, porque lo que decía don Luis Infanti es muy claro. Es cuidar los glaciares es cuidar la vida. Y es deber de todo ser humano cuidar la vida. Por lo tanto, en realidad, cuidar los glaciares es de sentido común. Que no tengamos una ley de glaciares es sospechoso. Sobre todo cuando en este país tenemos, te repito, el 82% de la superficie glaciar de América Latina. Ahora, el lobby en esto, me imagino, desde el punto de vista de las mineras, ha sido una constante durante estos últimos años. ¿Ustedes lo han sentido cuando ya han iniciado esta ofensiva comunicacional que ha sido también acogida por la ciudadanía? Te mentiría si dijera que no. Lo que estamos buscando justamente es que el gobierno pierda esa neutralidad que ha conservado para evitarse ese conflicto. Hoy ese conflicto es inminente. ¿Sabes tú, por ejemplo, que este vacío legal justamente es el que permite... La gente conoce, ¿no? El proyecto Pascualama es un proyecto que ha destruido los glaciares del Valle del Huasco. ¿Sabes? El permiso ambiental para operar permitió que se construyeran caminos. Como el norte es muy seco, esos caminos que son de tierra levantan polvo. La resolución de calificación ambiental les pidió que regaran los caminos, pero esos caminos no se regaron. La multa por el polvo que terminó depositándose sobre los glaciares como resultado de las actividades de transporte, de vehículos en la zona, levantó polvo y ese polvo terminó posándose sobre los glaciares. Como el glaciar ya no es blanco, sino que es como si lo hubiera... Imagínense un hielo que se cae al piso, ¿no? Lleno de tierra, sucio. Ese glaciar que termina empobrecido en su blancura, finalmente se calienta. Y eso termina, las partículas terminan calentando y evitando también que el glaciar refleje la luz. Y por lo tanto eso deteriora. Pero la capacidad del glaciar de producirse. Pero finalmente, ¿sabías tú? La multa a Barrick es por no regar los caminos. Porque como no hay un monitoreo estricto de la situación de los glaciares, lo que podemos hacer es decir, usted no respetó el permiso. Eso es como que alguien lo lleven preso por matar a alguien porque la pistola sonó muy fuerte. Exacto. Es un sinsentido. Entonces uno se pregunta, ¿por qué esto sigue pasando? ¿Por qué esto sigue pasando? ¿Y por qué sigue pasando? Y yo creo personalmente, con bastante certeza, que pasa porque no ha habido todavía suficiente presión de la gente para que se entere y exija justicia. Exija sustentabilidad, exija desarrollo, exija solidaridad con los otros, exija compromiso con un planeta que nos alberga y que no tenemos otro en reemplazo. ¿Sí? Ahora, también ocurre porque justamente cuando existen estos silencios, estos vacíos de esa información, cuando uno ve a la gente pelear por el agua, pero no dice, ¿y a mí qué me afecta? Y ahí la región de Valparaíso tiene mucho que decir. Uno dice, bueno, entonces no me meto. Pero efectivamente en este caso es distinto. En este caso, pienso, hemos logrado revertirlo. No me cabe duda que el lobby que ha hecho
el Consejo Minero, por ejemplo, cuando dice, por ejemplo, que está todo bien, que los glaciares están protegidos. Y entremos en un caso en concreto, el caso de Codelco en la ampliación de Andina. ¿Mm? Codelco dice que no va a destruir, lo dice Thomas Keller, actual presidente de Codelco hasta el día de hoy. Dice, yo no voy a destruir con mi ampliación, Codelco, glaciares blancos. Porque la legislación chilena, como no es taxativa en la enumeración de los glaciares, como no los describe todos, aquellos glaciares tapados, que son glaciares de roca, que parecen barro, por así decirlo, como no existen, no los destruyo, porque no existen. ¿Sí? Eso es como que antes de que, una especie como de racismo glaciar. Como no son blanquitos, ¿sí? Como si matar negros, no, ¿sí? Como si matar glaciares negros, me refiero, no pasara nada. No pasa nada, no tiene ningún efecto. Justamente porque las cosas como están muy mal. Y por lo tanto, si se mantiene, no se entiende. Ese vacío legal es sobre ese vacío legal que realmente fundamos la República. Eso no puede seguir pasando. Esto es importante porque yo creo que de a poco lo que ha ido ocurriendo es que la gente ha ido despertando. Por ejemplo, en el Diario Constitucional, la página web del diarioconstitucional.cl, uno de los principales abogados constitucionalistas decía: yo creo que es discutible si se puede o no se puede fundar un país, pero por Dios que estos chicos tienen razón. ¿Cómo no lo habíamos visto? Matías. ¿No? Lo dicen los diputados, lo dicen los senadores. Y de eso quiero conversar contigo, a propósito de una bancada glaciar que sonaba con mucha fuerza. Vamos a hacer una pequeña pausa, volvemos de inmediato, seguimos conversando con Matías Azun, director de Greenpeace Chile, sobre esta temática que apasiona, que preocupa, que también es prioritaria dentro de las discusiones a nivel país, los glaciares, esta república glaciar, para llamar la atención de los ciudadanos. Volvemos de inmediato con más Hablemos Hoy.